Seguimos con la sección número 3 del capítulo número 5. Subtema: cómo la intención y una emoción intensa cambian nuestra biología. Ya he mencionado las emociones y el papel fundamental que juegan en la curación del cuerpo, pero ahora trataré más a fondo el tema. Si respondemos con una intensa emoción a los nuevos pensamientos en los que nos concentramos durante el repaso mental, es como equipar con un turbocompresor a nuestros esfuerzos, porque las emociones nos ayudan a hacer los cambios epigenéticos mucho más deprisa. El componente emocional no es necesario. Después de todo, los sujetos que fortalecieron los músculos al imaginar que levantaban pesas no necesitaron sentirse extasiados para cambiar sus genes, pero se inspiraron al usar su imaginación cada vez que las levantaban mentalmente diciendo: con fuerza, con más fuerza, con más fuerza. La emoción constante fue el catalizador energético que realmente mejoró el proceso. Sentir esa clase de intensa emoción nos permite obtener unos resultados mucho más espectaculares con mucha más rapidez, la misma clase de sorprendentes resultados de la respuesta placebo. ¿Te acuerdas del estudio sobre la risa del capítulo 2? Unos investigadores japoneses descubrieron que ver una comedia de 1 hora en la televisión reactivaba 39 genes, 14 de los cuales estaban relacionados con la actividad de las células asesinas naturales del sistema inmunológico. Otros estudios revelaron que después de ver un video humorístico, a los participantes les aumentaron distintos anticuerpos. Investigadores de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill demostraron además que un aumento de emociones positivas producía un aumento en el tono vagal, un indicador de la salud del nervio vago, el cual desempeña una parte muy importante en la regulación del sistema nervioso autónomo y la homeostasis. En un estudio japonés, las crías de ratas a las que se les hizo cosquillas 5 minutos al día durante 5 días seguidos para producirles una emoción positiva, generaron nuevas neuronas en su cerebro. En todos estos casos, las emociones positivas ayudaron a los sujetos a activar cambios físicos reales que mejoraron su salud. Las emociones positivas favorecen la buena salud del cuerpo y el cerebro. Observa ahora el patrón de muchos estudios sobre el efecto placebo. En cuanto el sujeto empieza a generar una clara intención sobre un nuevo futuro, deseando vivir sin dolor o sin estar enfermo, y la combina con una emoción intensa de entusiasmo y esperanza, anticipando que vivirá sin dolor o sin estar enfermo, el cuerpo deja de vivir en el pasado. Está ya viviendo en ese nuevo futuro, porque, como se ha visto, el cuerpo no sabe diferenciar una emoción creada por una experiencia real de otra creada con los pensamientos. Este intenso estado emocional producido por el nuevo pensamiento es, por tanto, un componente esencial del proceso, porque constituye una nueva información del exterior de la célula, y el cuerpo no sabe diferenciar una experiencia del mundo exterior de otra del mundo interior. ¿Te acuerdas del señor Wright del capítulo 1? Se entusiasmó al creer que se curaría con el nuevo y potente medicamento del que había oído hablar. Se alegró tanto que le dio la lata a su médico para que se lo administrara. Cuando lo hizo, no tenía idea de que era una sustancia inerte, pero como su cerebro no sabía distinguir las imágenes mentales de curarse impregnadas de una gran carga emocional de una curación real, su cuerpo respondió emocionalmente como si lo que se había imaginado ya hubiera sucedido. Su cuerpo y su mente trabajaron al unísono para enviar señales a nuevos genes de nuevas formas, y eso, en lugar de medicamento nuevo y potente administrado, fue lo que hizo que sus tumores se redujeran y que él se curara. Eso fue lo que creó su nuevo estado del ser. Pero cuando el señor Wright se enteró de que los ensayos clínicos sobre el fármaco habían revelado que el medicamento no funcionaba, volvió a sus antiguos pensamientos y emociones, a su antigua programación.
Por eso es lógico que los tumores aparecieran de nuevo. Su estado del ser había vuelto a cambiar. Pero cuando su médico le dijo que podía conseguir una versión de mayor calidad del fármaco que antes le había funcionado, Wright volvió a ilusionarse. Realmente creyó que la nueva versión del medicamento funcionaría, porque lo había comprobado en el pasado, o al menos eso fue lo que había creído. Naturalmente, en cuanto volvió a surgir en él la intención de curarse y empezó a pensar en esa posibilidad de nuevo, su cerebro volvió a activar y a formar nuevas conexiones neuronales. Y él creó una mente nueva. Volvió a sentirse entusiasmado y esperanzado, y esas emociones produjeron las sustancias químicas en su cuerpo que reflejaban sus nuevos pensamientos. Y como su cuerpo no supo distinguir sus pensamientos y sentimientos sobre curarse de una curación real, respondió al unísono con su cerebro, como si lo que se había imaginado ya hubiera pasado, y sus tumores volvieron a desaparecer. Pero en cuanto leyó en las noticias que el medicamento milagroso no había sido más que un timo, volvió a sus antiguos pensamientos y emociones por última vez, y a su antigua personalidad junto con sus tumores. Lo milagroso no había sido el medicamento, sino él. Él había sido el verdadero placebo. Por eso es lógico que en lugar de limitarnos a evitar emociones negativas como el miedo y la ira, intentemos además sentir realmente emociones positivas, como agradecimiento, alegría, excitación, entusiasmo, fascinación, asombro, inspiración, maravilla, confianza, aprecio, bondad, compasión y fortaleza para aprovechar cualquier ventaja con el fin de maximizar nuestra salud. Los estudios revelan que sentir emociones positivas y expansivas, como la bondad y la compasión, emociones que por cierto todos podemos tener, libera un neuropéptido distinto llamado oxitocina, que desactiva los receptores en la amígdala, la parte del cerebro que genera miedo y ansiedad. Al librarnos del miedo, podemos ser infinitamente más confiados, indulgentes y bondadosos. Dejamos atrás el egoísmo y nos volvemos altruistas. Y a medida que adoptamos este nuevo estado del ser, nuestros neurocircuitos nos presentan una infinidad de posibilidades que antes no podíamos ni siquiera imaginar, porque ahora no gastamos toda nuestra energía intentando averiguar cómo sobrevivir. Los científicos están descubriendo áreas del cuerpo, como los intestinos, el sistema inmunológico, el hígado y el corazón, y muchos otros órganos que contienen sitios receptores de la oxitocina. Estos órganos son muy sensibles a los efectos beneficiosos de la oxitocina, lo cual a su vez se ha asociado con un aumento de la cantidad de vasos sanguíneos en el corazón, la estimulación de la función inmunológica, el incremento de la motilidad gastrointestinal y la normalización de los niveles de azúcar en la sangre. Volviendo al tema del repaso mental, recuerda que cuando lo realizas, el lóbulo frontal es tu aliado porque, como ya he señalado, esta parte del cerebro te ayuda a desconectarte del cuerpo, el entorno y el tiempo, los tres elementos principales en los que te centras cuando vives en el estado de supervivencia. Te ayuda a ir más allá de ti para entrar en un estado de pura conciencia en la que no existe el ego. En este nuevo estado, mientras visualizas lo que deseas, tu corazón está más abierto y las emociones positivas fluyen a través de ti mientras el bucle de sentir lo que piensas y pensar, de acuerdo a lo que sientes, actúa por fin en tu beneficio. El estado mental egoísta del modo de supervivencia desaparece, porque ahora la energía que gastabas en él la aprovechas para crear. Es como si alguien hubiera pagado ese mes tu alquiler o tu hipoteca para que dispongas de un dinero extra y puedas usarlo como desees.
Ahora entenderás por qué si generas una clara intención sobre un nuevo futuro y la combinas con una emoción intensa y expansiva y haces esto una y otra vez hasta crear un nuevo estado mental y un nuevo estado del ser, esos pensamientos te parecerán más reales en tu visión limitada de antes de la realidad. Por fin eres libre. En cuanto sientas esa emoción, puedes enamorarte con más facilidad de la posibilidad que has estado imaginando. El director de orquesta, el lóbulo frontal, se siente como un niño en una tienda de golosinas, entusiasmado y alegre. Ve toda clase de posibilidades creativas en cuanto a las combinaciones que puede hacer con las nuevas conexiones neuronales para formar nuevas redes en el cerebro. Y a medida que el director de orquesta nos desconecta de nuestro estado del ser antiguo y nos conecta a los circuitos de este nuevo estado del ser, nuestras sustancias neuroquímicas empiezan a transmitir nuevas señales a las células y al recibirlas, éstas se preparan para hacer cambios epigenéticos que enviarán señales a nuevos genes de una forma nueva y poderosa. Y al sentir emociones intensas como si la situación deseada ya hubiera sucedido, le estás enviando al gen la señal antes de que la situación suceda en el entorno. Ahora ya no tienes que esperar ni desear que ocurra por fin el cambio, sino que eres tú el propio cambio. Subtema: de vuelta al monasterio. Volvamos al estudio del principio del capítulo anterior, en el que unas personas mayores fingieron ser más jóvenes y al final acabaron rejuveneciendo físicamente. Ya he respondido la pregunta de cómo lo lograron y el misterio ha sido resuelto. Cuando esos sujetos llegaron al monasterio, dejaron atrás la vida familiar que llevaban. Ya nada les recordaba quiénes creían ser basándose en su medio exterior. Entonces empezaron el retiro generando una intención muy clara. Para aparentar con el mayor realismo posible que volvieran a ser más jóvenes, usando el repaso físico y mental, porque ambos cambian el cerebro y el cuerpo, mientras miraban las películas, leían revistas y escuchaban programas de la radio y la televisión de 22 años atrás, sin las interrupciones de la vida moderna, lograron olvidarse de la realidad de ser septuagenarios y octogenarios. Empezaron a vivir como si volvieran a ser más jóvenes. A medida que generaban nuevos pensamientos y sentimientos sobre ser más jóvenes, su cerebro empezó a activar las neuronas en nuevas secuencias, estructuras y combinaciones, algunas de las cuales no se habían activado desde hacía 22 años. Como todo cuanto les rodeaba y también su excitada imaginación les ayudaba alegremente a hacer que la experiencia fuera lo más real posible, su cerebro no pudo distinguir entre ser 22 años más jóvenes y simplemente fingir serlo. Por eso los participantes del estudio lograron en cuestión de días empezar a enviar las señales que crearían los precisos cambios genéticos para reflejar quiénes estaban siendo. Su cuerpo produjo entonces los neuropéptidos que concordaban con sus nuevas emociones y al ser liberados en el cuerpo enviaron nuevos mensajes a las células. A medida que las células adecuadas permitían que esos mensajeros químicos penetraran en su interior, los condujeron directamente al ADN del núcleo. En cuanto llegaron al núcleo de la célula, crearon allí nuevas proteínas y así a su vez buscaron nuevos genes que concordaran con la información que acarreaban. Al encontrarlos, las proteínas desplegaron el ADN, lo activaron en el gen latente y desencadenaron cambios epigenéticos. Estos produjeron a su vez nuevas proteínas que se parecían a las de cuando esos sujetos eran 22 años más jóvenes. Y si en su cuerpo no había los elementos necesarios para crear cualquiera de los cambios epigenéticos requeridos, el epigenoma ordenaba simplemente a las células madre que crearan lo que fuera necesario.
La cascada de mejorías físicas les permitió hacer más cambios epigenéticos que activaron a su vez más genes, hasta que por fin los sujetos que salieron por las puertas de aquel monasterio ya no eran los mismos que habían entrado en él hacía solo una semana. Y si el proceso les funcionó a ellos, supongo que a ti también te funcionará. ¿Qué realidad eliges vivir y quién estás fingiendo ser o no ser? ¿Podría ser así de sencillo? Fin de la sección número 3. Fin del capítulo número 5.